El viento gritó a través de las montañas Apalaches como el lamento de 1000 almas moribundas. Dentro de la cueva poco profunda, 6 de los guerreros más élite de América se sentaron en silencio, escuchando la baliza GPS de su oficial al mando emitir nada más que estática. Contramaestre Mayor Graham Callahan presionó su botón de transmisión de radio una última vez. Su voz llevaba el peso de una decisión que ningún SEAL jamás quiso tomar. Base, aquí es Bravo 5. Actualización de estado. Capitán Nathaniel Ashford se presume muerto en combate. Repito, Capitán Ashford está MIA. Hemos perdido toda señal GPS por 6 horas. Huracán Elena ha hecho la recuperación imposible. Nos estamos preparando para extraer a primera luz. Cambio. La respuesta crepitó a través del canal encriptado. Recibido Bravo 5. Entendido. Marcar Capitán Ashford como MIA. Autorización concedida para extraer a su equipo cuando las condiciones lo permitan. Nuestros pensamientos están con ustedes. Base fuera. Contramaestre Mayor Marcus Lindgren se sentó con su espalda contra la pared de la cueva, mirando el suelo entre sus botas. La lluvia golpeaba la montaña afuera con tal fuerza que sonaba como fuego de armas automáticas. Las ráfagas de viento superaron las 140 millas por hora. Árboles que habían estado de pie por siglos estaban cayendo como cerillas. 6 horas, Lindgren dijo a nadie en particular. Nadie sobrevive 6 horas en esto, ni siquiera el capitán. Oficial de segunda clase Jake Sullivan, el médico del equipo, revisó su reloj por 100ª vez. El deslizamiento del lodo golpeó a las 1400 horas. Ahora son las 2000. Si el capitán estaba herido cuando entró en esa agua, él no terminó la oración. No necesitaba hacerlo. Oficial de segunda clase, Tommy O'Connor, el experto en demoliciones, sacudió su cabeza lentamente. Capitán Ashford sobrevivió tormenta del desierto, sobrevivió 15 años de operaciones especiales, y un maldito huracán lo elimina durante un ejercicio de entrenamiento en Carolina del Norte. No parece correcto. Contramaestre Mayor Callahan se puso de pie y se movió a la entrada de la cueva, donde láminas de lluvia oscurecían todo más allá de 10 metros. Nada de esto es correcto. Huracán Elena no se suponía que se fortaleciera tierra adentro. No se suponía que golpeara categoría 4. Y no se suponía que perdiéramos a nuestro oficial al mando cruzando un arroyo que normalmente tiene 3 metros de ancho. Cerca de la parte trasera de la cueva, parcialmente oculta en la sombra, oficial de primera clase Kira Donovan se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de piedra. Su rifle de francotirador MK-11 yacía desensamblado ante ella, cada componente siendo metódicamente limpiado y revisado, a pesar de haber sido almacenado en un estuche impermeable desde que la tormenta comenzó. Sus manos se movían con precisión mecánica, realizando un ritual que se había vuelto segunda naturaleza a lo largo de cientos de repeticiones. Pero su mente estaba en otro lugar. Ella estaba recordando otro huracán, otra tormenta que todos decían que era imposible. Septiembre 2011, Outer Banks, Carolina del Norte, huracán Irene. Kira Donovan, de 11 años, se puso de pie y su familia aprendió a moverse con él. Su madre, doctora Patricia Donovan, se sentó en la mesa de la cocina con una laptop mostrando imágenes satelitales en tiempo real de NOAA, donde trabajaba como investigadora senior de huracanes. Sean, estás enseñando a nuestra hija cómo sobrevivir condiciones de categoría 3. Ella tiene 11. Y algún día podría necesitar saber esto. Él se volvió hacia Kira. ¿Qué oyes ahora? Kira cerró sus ojos. El viento está cambiando.
Venía del noreste. Ahora es más del este. Eso es correcto. La pared del ojo está rotando a medida que pasa. Puedes navegar por eso. La tormenta te dice en qué dirección se está moviendo si sabes escuchar. 3 días después, cuando el huracán había pasado y la Guardia Costera llamó al teniente comandante Donovan para ayudar con las operaciones de búsqueda y rescate, Kira de 11 años insistió en ir con él. Ella vio a su padre sacar a 3 familias de casas inundadas. Ella lo vio sumergirse en las aguas de la marejada ciclónica para alcanzar a una pareja de ancianos atrapados en su ático. No dejas a la gente atrás, le dijo esa noche. No me importa lo cansado que estés, lo asustado que estés, lo imposible que parezca. Si alguien necesita ayuda, tú los ayudas. Ese es el trabajo. Octubre de 2012, Huracán Sandy. Kira tenía 12 años cuando el helicóptero de su padre cayó. Él intentaba rescatar a una tripulación de pescadores varada en un bote que hacía agua en mares de 70 pies. Falla mecánica en vientos sostenidos que superaban las 100 millas por hora. El helicóptero se estrelló en el Atlántico. El teniente comandante Sean Donovan y su tripulación salvaron a los 5 pescadores antes de que la aeronave cayera. Ninguno del personal de la Guardia Costera sobrevivió. En el funeral de su padre, le presentaron a Kira su insignia de nadador de rescate. El orador dijo que su padre había vivido según el lema de la Guardia Costera: tienes que salir, pero no tienes que volver. Kira Donovan, de 12 años, de pie en su uniforme de gala en el Cementerio Nacional de Arlington, tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Se convertiría en el tipo de persona que salía cuando todos los demás decían que era imposible. Ella honraría a su padre negándose a dejar a la gente atrás. Presente. Montañas Blue Ridge, 20:00 horas. Donovan. Kira levantó la vista de su rifle. Contramaestre Mayor Callahan estaba de pie sobre ella. Sí, Contramaestre Mayor, has estado callada. ¿Estás bien? Ella asintió una vez. Estoy bien, Contramaestre Mayor. Callahan la estudió por un momento. A los 26 años, Kira Donovan era la miembro más joven del equipo SEAL 5. También era la más pequeña, con 5 pies 4 pulgadas y 125 libras. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en un moño apretado. Su piel pálida mostraba evidencia de 15 años pasados bajo el sol y el agua salada de la costa de Carolina del Norte. Sus ojos verdes llevaban un enfoque que algunos de sus compañeros de equipo encontraban inquietante. La llamaban fantasma, debido a su extraña habilidad para desaparecer durante los ejercicios de entrenamiento. Podía estar de pie junto a ti en un momento y desaparecer completamente al siguiente. Algunos decían que era porque era pequeña y tranquila. Otros decían que era algo más. Una habilidad casi sobrenatural para leer el terreno y la sombra y convertirse en parte del entorno. Pero a pesar de sus puntuaciones de calificación perfectas, a pesar de su impecable historial de rendimiento, Kira Donovan aún enfrentaba escepticismo por parte de algunos miembros de su equipo. El contramaestre Mayor Lindgren era el más vocal. Él se puso de pie ahora, moviéndose hacia donde Callahan y Kira estaban hablando. Contramaestre Mayor, necesitamos discutir los planes de extracción. Cuando esta tormenta se calme lo suficiente para las operaciones de helicóptero, necesitamos estar listos para movernos. También necesitamos discutir. Hizo una pausa mirando a Kira. Necesitamos discutir la recuperación del cuerpo del capitán. La mandíbula de Callahan se apretó. Lo sé, contramaestre Mayor. Señor, he estado pensando en el terreno. La voz de Kira cortó el sonido de la lluvia. Ambos hombres se volvieron a mirarla. El capitán Ashford entró en el agua en las coordenadas de cuadrícula 3547891. El arroyo fluye hacia el noreste.
La velocidad actual y las condiciones de inundación serían aproximadamente de 12 a 15 millas por hora. Contabilizando 6 horas de deriva, restando tiempo para cualquier obstáculo o remolino, su ubicación probable estaría dentro de un radio de 3 kilómetros de la cuadrícula 377,95. Lindgren la miró fijamente. Donovan. El capitán entró en una inundación repentina durante un huracán categoría 4. Él no está en ninguna coordenada de cuadrícula. Él está muerto. La expresión de Kira no cambió. Contramaestre mayor, soy consciente de la probabilidad estadística, pero si hay alguna posibilidad de que el capitán Ashford sobreviviera, buscaría terreno elevado con protección natural contra el viento. He estado estudiando los mapas topográficos. Hay 3 ubicaciones dentro de la zona de deriva probable que cumplen esos criterios. Cristo, Donovan. Lindgren sacudió su cabeza. Esto no se trata de optimismo o de esperar lo mejor. El hombre se ha ido. Kira comenzó a reensamblar su rifle con movimientos suaves y practicados. El capitán Ashford pasó el último mes entrenándonos en análisis de terreno y psicología de supervivencia. Él nos enseñó que el personal herido busca instintivamente 3 cosas: refugio de una amenaza inmediata, elevación para visibilidad y proximidad a su última ubicación del equipo conocida. Si él sobrevivió el impacto inicial, su entrenamiento tomaría el control. Contramaestre mayor Callahan cruzó sus brazos. ¿Qué sugieres, Donovan? Ella lo miró. Sugiero que el capitán Ashford podría seguir vivo. Y si lo está, nos estamos quedando sin tiempo para encontrarlo. La cueva quedó en silencio excepto por el aullido del viento afuera. Oficial de segunda clase Sullivan se acercó a la conversación. Tommy O'Connor también se puso de pie. Todos los ojos estaban en Kira Donovan. La voz de Lindgren tenía un tono agudo. Incluso si por algún milagro el capitán sobrevivió, lo cual no hizo, no podemos montar una operación de búsqueda y rescate en estas condiciones. La visibilidad es de 10 metros. El viento derribaría a un hombre. Los árboles caen cada pocos minutos. Las inundaciones repentinas están por todas partes. Sería un suicidio. Kira terminó de reensamblar su rifle y se puso de pie. Era un pie entero más baja que Lindgren, pero lo miró directamente a los ojos. Contramaestre mayor, no sugiero que enviemos a todo el equipo. Estoy solicitando permiso para realizar un reconocimiento en solitario. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la tormenta pareció calmarse por un momento. Contramaestre Mayor Callahan habló con cuidado. Donovan, repite eso. Permiso para realizar reconocimiento en solitario para el capitán Ashford. 1 hora. Si no encuentro inteligencia procesable, regreso y procedemos con la recuperación del cuerpo a primera luz. Lindgren de hecho rió. Fue un sonido corto y amargo. No puedes estar hablando en serio. Eres una francotiradora, Donovan. Estás entrenada para quedarte quieta y disparar a la gente desde 1000 metros de distancia. No eres una operadora de búsqueda y rescate. Y aunque lo fueras, pesas. ¿Cuánto? 120. El capitán pesa 195 libras. No podrías cargar los 50 metros, mucho menos 3 kilómetros, a través de un huracán. No necesito cargarlo, contramaestre mayor. Necesito encontrarlo y evaluar su condición. Si está vivo, puedo estabilizarlo y guiar al equipo a su ubicación cuando las condiciones mejoren. Cuando las condiciones mejoren, estará muerto por exposición o pérdida de sangre, si no lo está ya. La voz de Kira permaneció en calma. Entonces tendremos confirmación. Pero ahora mismo estamos haciendo suposiciones basadas en probabilidad en lugar de evidencia. Contramaestre Mayor Callahan levantó una mano.
Todos respiren. Se volvió hacia Kira. Donovan, aprecio tu dedicación, pero el contramaestre mayor Lindgren plantea puntos válidos. Estas son condiciones de huracán categoría 4, visibilidad cero, peligros extremos, y estás hablando de salir sola allí. Contramaestre mayor, crecí en condiciones como estas. Los ejercicios de entrenamiento en Carolina del Norte no son lo mismo que no ejercicios de entrenamiento, señor. Huracanes reales en los Outer Banks. Kira tomó un respiro. Mi padre era el teniente comandante Sean Donovan, nadador de rescate de la Guardia Costera. Mi madre es la doctora Patricia Donovan, investigadora senior de huracanes en NOAA. Pasé mi infancia aprendiendo a leer patrones de tormenta y a navegar en clima extremo. Huracán Irene en 2011, Huracán Sandy en 2012, múltiples tormentas tropicales y nor'easters cada año. Este es el ambiente en el que fui criada. Sacó un mapa topográfico laminado de su mochila y lo extendió en el suelo. El capitán Ashford nos entrenó en análisis de terreno el mes pasado. Específicamente nos enseñó a identificar ubicaciones de refugio natural en entornos hostiles, terreno elevado con protección contra el viento. Aquí, aquí y aquí. Ella señaló 3 ubicaciones en el mapa. Estas son las únicas posiciones dentro de la zona de deriva que cumplen los criterios de supervivencia. Puedo revisar las 3 ubicaciones en 1 hora. Lindgren se arrodilló junto al mapa. Estás hablando de moverte 3 clics a través de terreno montañoso con vientos con fuerza de huracán, en la oscuridad, sin ningún apoyo. Donovan, esto es una locura. Es riesgo calculado, contramaestre mayor, y soy la única persona en este equipo con el conjunto de habilidades específico requerido. ¿Qué conjunto de habilidades? Ser pequeña y terca. Kira lo miró a los ojos. Entender los huracanes, contramaestre mayor. Saber cómo moverse cuando todos los demás buscan refugio. Mi padre me enseñó que las tormentas tienen ritmo. No luchas contra ellas, trabajas con ellas. Puedo cronometrar mi movimiento con los ciclos del viento. Puedo navegar por el sonido y las características del terreno. Y mi tamaño es una ventaja, no una desventaja. Puedo moverme a través de campos de escombros que detendrían a una persona más grande. Contramaestre mayor Callahan estudió el mapa, luego miró a Kira. Tu padre, teniente comandante Donovan, él es el que murió durante las operaciones de rescate del huracán Sandy. Sí, contramaestre mayor, salvó a 5 personas antes de que su helicóptero cayera. Él me enseñó que no dejas a la gente atrás, no importa lo imposible que parezca. Callahan se quedó en silencio por un largo momento. La lluvia tamborileaba contra la ladera de la montaña. El trueno retumbaba por el valle. Contramaestre mayor, ¿cuál es su evaluación? Lindgren se puso de pie, con la mandíbula apretada. Mi evaluación es que estaríamos enviando a uno de nuestros operadores a una trampa mortal basándonos en una probabilidad del 1% de que el capitán sobreviviera. Y aunque Donovan de alguna manera lo encontrara vivo, ella no podría extraerlo. Perderíamos a 2 personas en lugar de una. Anotado. Callahan se volvió hacia Kira. Escenario de peor caso. Encuentras al capitán. Está vivo pero gravemente herido. No puedes moverlo. ¿Cuál es tu jugada? Estabilizarlo con medicina de campo. Marcar su ubicación con GPS. Regresar con inteligencia para una extracción coordinada cuando las condiciones lo permitan. Y si encuentras hostiles, interceptamos ese fragmento de radio antes. Alguien más está allí afuera. Evito el contacto si es posible. Si me veo obligada a enfrentarme, elimino la amenaza y continúo la misión. Lindgren se acercó. Donovan, escúchate,
Estás hablando de ir sola a través de un huracán categoría 4, navegando 3 clics de terreno montañoso con visibilidad cero, potencialmente enfrentando fuerzas enemigas y realizando medicina de campo en un hombre críticamente herido que pesa 70 libras más que tú. Esto no es confianza. Esto es delirio. La voz de Kira se mantuvo firme. Contramaestre mayor, respetuosamente, está equivocado. Esto no es delirio. Esto es exactamente para lo que me he entrenado toda mi vida. Ella metió la mano en su mochila y sacó una pequeña insignia de metal. Incluso en la tenue luz de la cueva, brilló. La insignia de nadador de rescate de la Guardia Costera. Mi padre murió haciendo lo imposible para salvar a 5 extraños. Propongo arriesgar mi vida para salvar a un compañero de equipo. Eso no es delirio, contramaestre mayor. Ese es el trabajo. La cueva quedó en silencio de nuevo. Contramaestre mayor Callahan miró la insignia en la mano de Kira, luego a su rostro. Vio algo allí que le hizo detenerse. No era bravuconería ni imprudencia. Era certeza. Había visto esa mirada antes, en los ojos de operadores que sabían, absolutamente sabían, que podían lograr una misión que todos los demás pensaban que era imposible. Una hora, Callahan dijo en voz baja. Lindgren se giró bruscamente. Contramaestre mayor, una hora, Donovan. Revisas esas 3 ubicaciones de cuadrícula. Revisión de radio cada 15 minutos en canal encriptado. Si pierdes una sola revisión, te marcamos como MIA y extraemos a primera luz. Si encuentras hostiles, te desenganchas inmediatamente y regresas. Si encuentras al capitán fallecido, regresas. Si lo encuentras vivo pero no puedes moverlo de forma segura, marcas su ubicación y regresas. ¿Están claras estas órdenes? Cristalino, contramaestre mayor. Y si te doy una orden directa de abortar en cualquier momento, sigues esa orden inmediatamente, sin dudar, sin heroicidades. ¿Entendido? Entendido, contramaestre mayor. La voz de Lindgren era tensa de ira. Graham, esto es un error. La vamos a perder allí afuera. Callahan mantuvo sus ojos en Kira. Quizás. Pero ella tiene razón en una cosa. Estamos haciendo suposiciones sin evidencia. Si hay alguna posibilidad de que el capitán Ashford esté vivo, se lo debemos a él. Donovan, tienes una hora, empezando desde el momento en que salgas de esta cueva. Ni un minuto más. Kira asintió una vez. Guardó la insignia de su padre en su mochila y comenzó a revisar su equipo. Rifle de francotirador MK-11, asegurado en estuche impermeable. Unidad GPS completamente cargada. Radio encriptada en canal designado. Botiquín de primeros auxilios. Baliza de emergencia. Gafas de visión nocturna. Brújula de mano como navegación de respaldo. Ella se movió a través de la lista de verificación con precisión mecánica, sus manos firmes. Sullivan, el médico, se le acercó. Fantasma, toma esto. Él le entregó un autoinyector de morfina adicional. Si el capitán está tan herido como creemos, lo va a necesitar. Gracias, Doc. Tommy O'Connor le ofreció 2 granadas de fragmentación adicionales. Por si acaso esos hostiles que escuchamos son reales. Haz ruido. Crea caos. Sal. Lo aprecio, Breacher. Se ató su chaleco táctico, aseguró su rifle en su espalda y se subió la capucha. El equipo de lluvia Gore-Tex estaba clasificado para clima extremo, pero ella sabía que sería probado más allá de sus especificaciones en la próxima hora. Contramaestre mayor Callahan la acompañó hasta la entrada de la cueva. El sonido del huracán era ensordecedor tan cerca de la abertura.
La lluvia caía en láminas tan gruesas que parecía una pared sólida de agua. Donovan, estoy depositando mucha fe en tu juicio. No me hagas arrepentirme de esto. No lo haré, contramaestre mayor. ¿Y Donovan? Él la miró a los ojos. Tu padre estaría orgulloso de ti. Algo parpadeó en su rostro. Luego asintió una vez y se dirigió hacia la entrada de la cueva. Contramaestre mayor Lindgren gritó detrás de ella. Fantasma, esto es un suicidio. ¿Lo sabes, verdad? Vas a morir allí afuera por nada. Kira hizo una pausa en el umbral entre el refugio y la tormenta. Se volvió, la lluvia ya empapando su capucha. Si muero tratando de salvar al capitán Ashford, contramaestre mayor, entonces moriré como lo hizo mi padre, tratando de traer a alguien a casa. Eso no es nada. Y luego ella entró en el huracán. El viento la golpeó como un impacto físico, casi derribándola. La lluvia golpeó su cara con la fuerza suficiente para picar. La visibilidad cayó a quizás 3 metros. Los truenos chocaron por encima tan fuerte que se sintió como fuego de artillería. Kira Donovan se quedó por un momento al borde del torbellino, dejando que su cuerpo recordara lo que su mente había aprendido 15 años antes en los Outer Banks. Cerró los ojos y escuchó el ritmo. 45 segundos de viento máximo, 30 segundos de calma relativa, luego otra ráfaga. El huracán tenía patrones, tenía reglas, solo tenías que saber cómo escucharlas. Abrió los ojos y revisó su brújula. Noreste, 3.2 kilómetros, 3 ubicaciones potenciales, 60 minutos. Kira comenzó a moverse. Ella cronometró sus pasos con los ciclos del viento, usando las breves calmas para cubrir terreno y preparándose durante las ráfagas. Navegó por la sensación del terreno tanto como por la vista, sus botas encontrando apoyo en piedra y raíces por instinto. Los relámpagos le dieron vistas momentáneas del paisaje. Los truenos le dijeron cuándo se concentraba la energía de la tormenta. Esto era lo que su padre le había enseñado. El huracán no era un enemigo, era un entorno, y como cualquier entorno, se podía aprender a sobrevivir en él. A los 15 minutos de su movimiento, la radio de Kira crepitó. Fantasma, aquí es Alfa, primera comprobación de radio. Estado. Ella se apretó contra un gran roble, usándolo como cortavientos mientras respondía. Alfa, aquí es Fantasma, en ruta al punto de control 1, sin contacto enemigo. Visibilidad aproximadamente 3 metros. Continuo hacia el noreste. Recibido, Fantasma. Siguiente comprobación en 15. Alfa fuera. El árbol detrás del cual se refugiaba gimió ominosamente. Kira se alejó de él justo cuando una rama enorme se rompió y se estrelló contra el suelo donde ella había estado parada 3 segundos antes. Ella no se inmutó. Simplemente ajustó su ruta y continuó moviéndose. A los 23 minutos, encontró la primera prueba. Una sección de tela rasgada enganchada en un arbusto espinoso. La soltó y la examinó en un destello de relámpago. Uniforme táctico estándar. El mismo patrón que el capitán Ashford había estado usando. La tela estaba fresca, todavía desangrando tinte en la lluvia. Había estado aquí, o al menos su equipo. Kira marcó la ubicación en su GPS y continuó hacia el noreste, siguiendo las características lógicas del terreno que un operador entrenado usaría para la navegación. Terreno elevado, canales naturales, evitando los valles donde las inundaciones repentinas serían más peligrosas. A los 31 minutos, encontró la huella de bota. Estaba en una pequeña depresión donde el lodo se había acumulado entre 2 rocas. La lluvia la estaba lavando incluso mientras la miraba. Pero el patrón era claro. Bota de combate talla 11,
la talla del capitán Ashford, y estaba orientada al noreste. Se había estado moviendo. Recientemente, su ritmo cardíaco aumentó. Ella activó su radio. Alfa, aquí es fantasma. Segunda comprobación. Tengo pruebas de que el capitán estuvo móvil en la última hora. Huella de bota, tela fresca. Continuando patrón de búsqueda. La voz del contramaestre mayor Callahan regresó inmediatamente. Recibido fantasma. Explica. Móvil. La huella de bota indica que estaba caminando hacia el noreste, probablemente siguiendo terreno elevado. La huella tiene menos de 2 horas según los patrones de erosión. Hubo una pausa. Si estaba caminando hace 2 horas, ¿dónde está ahora? Eso es lo que estoy tratando de averiguar, contramaestre mayor. Fantasma fuera. Ella avanzó con renovada urgencia. Si el capitán Ashford había estado móvil hace 2 horas, podría seguir consciente, podría seguir luchando por sobrevivir. A los 38 minutos, Kira oyó voces. Se quedó inmóvil al instante, cada sentido agudizado. El viento aullaba. La lluvia caía a cántaros, pero debajo de esos sonidos, llevados por una breve calma en la tormenta, oyó voces humanas hablando. Y no hablaban inglés. Kira se puso en cuclillas y avanzó hacia el sonido con la cuidadosa precisión de un depredador. Llegó a una cresta y se tiró boca abajo, sacando el visor de su rifle para usarlo como herramienta de observación. A través de la lluvia y la oscuridad, iluminada por destellos periódicos de relámpagos, los vio. 4 hombres en equipo táctico, moviéndose en un patrón de búsqueda coordinado. Espaciado profesional. Señales de mano. Estaban entrenados militarmente, o cerca de ello, y el idioma que hablaban era ruso. Su radio encriptada no podía ser interceptada por medios normales, pero Kira se mantuvo en silencio, observando. Uno de los hombres estaba hablando por radio. Durante un destello de relámpago, ella lo vio claramente la cara. Mayor, quizás 55, rasgos eslavos, tejido cicatricial en su mejilla izquierda, moviéndose con la confianza de alguien que había pasado décadas en operaciones especiales. A Kira se le habían mostrado informes de inteligencia sobre varias amenazas. Reconoció a este hombre. Viktor Volkov, ex Spetsnaz ruso, dado de baja deshonrosamente en 2008. Ahora un mercenario que entrenaba grupos de milicias y organizaciones criminales en todo Estados Unidos. El FBI tenía un archivo sobre él de 2 pulgadas de grosor, y él estaba aquí, en las montañas de Carolina del Norte, durante un huracán, con al menos otros 3 hombres armados. Volkov gesticulaba a sus hombres, señalando hacia el noreste. Estaban buscando algo, o a alguien. Entonces, Kira vio lo que le heló la sangre. Uno de los hombres estaba arrastrando algo, una camilla improvisada hecha con ramas y un poncho. En esa camilla, apenas visible a través de la lluvia, estaba el capitán Nathaniel Ashford. Estaba vivo, pero era su prisionero. La mente de Kira corrió a través de opciones tácticas. 4 hombres armados, entrenamiento profesional, fuerzas adicionales. Estaba sola con un rifle de francotirador optimizado para combate a larga distancia, no combate cuerpo a cuerpo. La jugada inteligente era observar, reunir inteligencia y reportar a su equipo. Pero el capitán Ashford estaba justo allí, a 100 metros de distancia, y lo estaban moviendo más lejos de territorio amigo con cada paso. Pensó en su padre. No dejes a la gente atrás. Kira activó su radio, manteniendo su voz apenas en un susurro. Alfa, aquí es fantasma. Tráfico de emergencia. Adelante, fantasma. Tengo visual del capitán Ashford. Él está vivo. Está siendo retenido por 4 hostiles armados, hablantes de ruso,
El líder coincide con la descripción de Viktor Volkov de las evaluaciones de amenazas. Lo están moviendo hacia el noreste, probablemente a un punto de extracción. Solicito guía inmediata. La pausa que siguió se sintió como una eternidad. Fantasma, aquí es Alfa. ¿Confirmas que dijiste 4 hostiles armados? Afirmativo. Tácticas profesionales. Equipo de grado militar. Parecen estar usando el huracán como cobertura para una operación. Otra pausa. Fantasma. Tienes orden de solo observar. No engages. Mantén contacto visual y proporciona actualizaciones. Coordinaremos una respuesta cuando las condiciones lo permitan. Acusa recibo. Kira observó cómo los 4 hombres continuaban alejando al capitán Ashford. Incluso a esta distancia, incluso en la oscuridad, podía ver que estaba herido. Su pierna estaba doblada en un ángulo antinatural. Su uniforme estaba empapado de sangre. ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿Cuánta sangre podía permitirse perder? Fantasma, acusa recibo de la orden. Ella presionó el botón de transmisión. Alfa, acuso recibo. Solo observar. Fantasma fuera. Pero incluso mientras decía las palabras, Kira Donovan se estaba moviendo. Estaba rodeando la fuerza hostil, usando el terreno y la tormenta para enmascarar su movimiento. Estaba contando sus armas, observando sus patrones, buscando debilidades. Porque sabía algo que el contramaestre mayor Callahan aún no sabía. Ella sabía que solo observar no iba a ser suficiente. No cuando la vida del capitán Ashford se medía en minutos, no en horas. No cuando 4 hombres armados pensaban que estaban solos en la tormenta. Y no cuando un fantasma los estaba cazando. Kira metió la mano en su chaleco táctico y sacó la insignia de nadador de rescate de su padre. La sostuvo por un momento, sintiendo su peso. Tienes que salir, susurró a la tormenta, pero no tienes que volver. Luego aseguró la insignia, revisó su rifle y comenzó a moverse como el fantasma por el que fue nombrada. La caza había comenzado. Kira Donovan se movió a través del huracán como una sombra con forma. El viento que habría derribado a la mayoría de las personas se convirtió en su aliado. La lluvia que reducía la visibilidad a meros metros se convirtió en su ocultación. El trueno que retumbaba en lo alto se convirtió en cobertura para los pequeños sonidos de su movimiento. Había estado rastreando al equipo de Viktor Volkov durante 23 minutos. Eran buenos, profesionales. Mantenían el espaciado táctico incluso en las brutales condiciones. Se comunicaban con señales de mano cuando era posible, minimizando la charla por radio. Revisaban su retaguardia regularmente. Estos no eran guerreros de fin de semana de milicias jugando a ser soldados. Eran hombres que habían sido entrenados por alguien que sabía lo que hacía, y ese alguien era claramente el propio Volkov. Kira los observó a través de su mira telescópica durante los destellos de relámpago, memorizando sus patrones. El explorador era cauteloso, revisando esquinas y obstáculos antes de señalar al equipo que avanzara. Los 2 hombres del medio se turnaban para cargar la camilla improvisada del capitán Ashford. El propio Volkov caminaba en la retaguardia, escaneando constantemente en busca de amenazas. Se estaban moviendo hacia el noreste, hacia terreno más elevado. Inteligente. Cuando el huracán pasara, esa elevación les daría visibilidad y terreno defendible. También los alejaría de la posición del equipo SEAL 5 con cada minuto que pasara. El capitán Ashford seguía consciente. Kira podía verlo ocasionalmente levantar la cabeza, tratando de evaluar su entorno. Su pierna izquierda estaba claramente rota. El ángulo antinatural sugería una fractura compuesta. Manchas oscuras en su uniforme indicaban un sangrado significativo de al menos 2 lugares.
Se estaba quedando sin tiempo. Kira mantuvo una distancia de 70 a 90 metros, usando el terreno para permanecer invisible. Su pequeño tamaño le permitía moverse a través de huecos en la maleza que habrían enganchado el equipo de una persona más grande. Su conocimiento íntimo de los patrones de tormenta le permitía anticipar cuándo el viento rachearía y cuándo se calmaría, sincronizando sus movimientos en consecuencia. A los 45 minutos de su línea de tiempo original de 1 hora, su radio crepitó. Fantasma, aquí es Alfa. Tercer control. Estado y posición. Ella se apretó contra una roca cubierta de musgo, usándola como cobertura y cortavientos. Alfa, sigo rastreando a la fuerza hostil. 4 combatientes confirmados. El capitán parece consciente, pero gravemente herido. Se están moviendo a terreno elevado, probable punto de extracción o reunión. Distancia a su posición, 7 metros. La voz del contramaestre mayor Callahan tenía un tono agudo. Fantasma, estás a 15 minutos del vencimiento del tiempo de la misión. Necesitas romper el contacto y regresar a la base. Esa es una orden directa. Kira observó a través de su mira cómo uno de los hombres tropezaba, casi dejando caer la camilla. La cabeza del capitán Ashford cayó a un lado. Se estaba debilitando. Alfa, si rompo el contacto ahora, perdemos al capitán. Lo están alejando de nuestra posición a aproximadamente 1 km/h. Para cuando las condiciones permitan el movimiento del equipo, se habrán ido. La pausa se extendió larga. Fantasma, has estado allí afuera por 46 minutos en condiciones de categoría 4. Necesitas pensar en tu propia supervivencia. Regresa aquí mientras aún puedas. Contramaestre mayor, estoy pensando en la supervivencia del capitán Ashford, y ahora mismo soy el único activo que tenemos en posición para asegurarla. La voz del contramaestre mayor Lindgren cortó el canal. Donovan, vuelve aquí ahora mismo. Eso no es una petición. Kira no respondió. Estaba observando a uno de los hombres sacar equipo de imagen térmica. Estaba escaneando el área circundante, buscando firmas de calor. La lluvia y el viento degradarían significativamente la imagen térmica, y la posición de Kira detrás de la roca proporcionaba enmascaramiento térmico del calor retenido por la roca. Pero si se movía, si se exponía, la verían. Se quedó perfectamente quieta. El hombre con el escáner térmico barrió su posición, se detuvo, barrió de nuevo. Kira contuvo la respiración. Su ritmo cardíaco estaba elevado por el esfuerzo, lo que significaba calor corporal elevado. Pero la roca era grande y la lluvia era fría. La diferencia de temperatura debería ser suficiente para enmascararla. El hombre dijo algo a Volkov y sacudió la cabeza. Sin contactos, guardó el equipo térmico. Kira exhaló lentamente. Su radio crepitó de nuevo. La voz del contramaestre mayor Callahan. Fantasma, has excedido tu tiempo límite de regreso. Estás oficialmente retrasada. Responde inmediatamente. Ella activó el micrófono. Alfa, estoy mirando al capitán Ashford a través de mi mira ahora mismo. Está perdiendo sangre. Está perdiendo el conocimiento. Si me voy ahora, perdemos nuestra única oportunidad de salvarlo. Ella hizo una pausa. Mi padre murió salvando a 5 personas en un huracán. Le pido que me permita salvar a uno. El silencio en la radio se extendió por 10 segundos completos. Cuando Callahan volvió a hablar, su voz era diferente, más tranquila. ¿Cuál es tu plan, fantasma? La voz del contramaestre mayor Lindgren estalló en el fondo. Graham,
¿No puedes estar considerando seriamente? Silencio, Marcus. Fantasma, te pregunto directamente, ¿cuál es tu plan táctico? Kira evaluó rápidamente la situación a través de su mira. 4 hostiles, 2 en seguridad perimetral, uno atendiendo al capitán, Volkov al mando. El alcance actual es de 85 metros. El viento está racheando a aproximadamente 60 millas por hora, con calmas cada 45 segundos. La lluvia es fuerte pero constante. Tengo líneas de visión claras sobre ambos guardias perimetrales. Fantasma, no puedes enfrentarte a 4 hostiles sola en estas condiciones. Puedo eliminar a los guardias perimetrales antes de que den la alarma. Entonces es 2 contra 1, y tengo la sorpresa. ¿Y luego qué? Todavía no puedes sacar al capitán Ashford de allí. No necesito cargarlo contra Maestre Mayor. Necesito asegurarlo y mantener la posición hasta que el equipo pueda unirse. No podemos unirnos por horas. Quizás no hasta la mañana. Estarías aguantando contra refuerzos enemigos desconocidos, con munición limitada y sin apoyo. Kira observó a uno de los guardias perimetrales moverse a una nueva posición. Estaba aproximadamente a 95 metros de su ubicación. Posición elevada. Silueta expuesta contra el cielo ligeramente más claro. Patrón de patrulla predecible. Contramaestre mayor, estoy viendo una oportunidad táctica que no existirá en 5 minutos. Estos hombres creen que están a salvo. Creen que nadie está lo suficientemente loco como para estar en este huracán. Están equivocados. Estoy aquí. Y puedo hacer esto. Otra larga pausa. Contramaestre mayor, su evaluación. La voz de Lindgren era tensa de ira. Mi evaluación es que la oficial de segunda clase Donovan está desobedeciendo órdenes directas y proponiendo una misión suicida que resultará en su muerte y posiblemente comprometerá la posición de todo nuestro equipo cuando esos hostiles capturen su radio. Deberíamos considerarla una operadora rebelde y extraerla a primera luz. Anotado. Doc, tu evaluación como médico. ¿Cuánto tiempo le queda al capitán? La voz de Sullivan era sombría. Basado en la descripción de fantasma de sus heridas, si tiene una fractura compuesta de tibia y peroné y una pérdida significativa de sangre por heridas de metralla, le quedan quizás 2 o 3 horas antes de que el shock hipovolémico se vuelva irreversible. Eso asumiendo que no esté sangrando internamente, lo cual probablemente sí. Y eso asumiendo que los hostiles le estén proporcionando algún cuidado básico, lo cual podrían no estar haciendo. Así que estamos contra el reloj de todos modos. Sí, contramaestre mayor. Si esperamos hasta la mañana, probablemente estaremos recuperando un cuerpo. Callahan se quedó en silencio por un momento. Fantasma, te voy a hacer una pregunta y quiero una respuesta honesta. ¿Realmente puedes hacer esto? Kira pensó en cada huracán que había sobrevivido, cada lección que su padre le había enseñado, cada hora que había pasado en el campo de tiro perfeccionando su oficio, cada momento del entrenamiento SEAL que la había empujado más allá de lo que creía posible. Sí, contramaestre mayor, puedo hacer esto. Entonces hazlo. Estás autorizada a entablar combate a tu discreción. Elimina las amenazas inmediatas. Asegura al capitán Ashford. Mantén la posición hasta que podamos enlazar. Comenzaremos a movernos hacia tu posición tan pronto como tengamos suficiente visibilidad. Mantente en comunicaciones. ¿Y fantasma? Sí, contramaestre mayor. No me hagas arrepentirme de esto. No lo haré, señor. Fantasma fuera. Kira se acomodó en su posición de tiro detrás de la roca. Extendió el bípode del rifle y lo trabó contra la piedra. Activó su mira de visión nocturna
y comenzó a calcular el disparo. Alcance al primer objetivo, 95 metros. Ráfagas entre 45 y 70 mph desde el noreste. Pesado, constante. Patrón de patrulla en movimiento. Aproximadamente 1 metro de movimiento lateral cada 8 segundos. El disparo era difícil pero no imposible. Había hecho disparos más difíciles durante el entrenamiento, pero nunca en condiciones de huracán categoría 4. Nunca con la vida de un compañero de equipo pendiendo de un hilo. Kira controló su respiración. Dejó que su ritmo cardíaco se calmara. Se hizo consciente de los patrones del viento, esperando el ritmo que había aprendido de niña. Ráfaga fuerte. 45 segundos. Luego una calma. El guardia perimetral se detuvo en el borde norte de su ruta de patrulla. Estaba mirando hacia afuera, lejos de su posición, escaneando en busca de amenazas que no creía que existieran. Kira esperó a que el viento amainara. La ráfaga alcanzó su punto máximo y comenzó a desvanecerse. La lluvia continuó, pero la presión lateral disminuyó. Durante 30 segundos, el huracán tomó un respiro. El guardia se giró ligeramente. Su perfil se hizo visible. Kira exhaló la mitad de su aliento. Su dedo se movió hacia el gatillo. Calculó la deriva del viento. A 95 metros con un viento de 60 millas por hora, la bala se desviaría aproximadamente 6 pulgadas. Ajustó su puntería 6 pulgadas hacia el viento. Apreció el gatillo. El rifle con silenciador emitió un sonido como una tos seca. El sonido fue inmediatamente tragado por la tormenta. A través de su mira, vio la cabeza del guardia echarse hacia atrás. Cayó instantáneamente detrás de la roca junto a la que había estado parado. Su cuerpo aterrizó en una posición donde los otros guardias no podían verlo de inmediato. Uno caído. Kira manejó el cerrojo suavemente, cargando otra bala. Desvió su puntería hacia el segundo guardia perimetral, que estaba en el lado este de la posición, aproximadamente a 110 metros de distancia. Este guardia estaba más alerta. Estaba escaneando activamente, moviéndose de forma impredecible. Parecía sentir que algo andaba mal, aunque no pudo haber oído el disparo ni visto caer a su compañero. Kira esperó. La paciencia era la mayor arma de un francotirador. El segundo guardia se movió a una nueva posición. Luego se detuvo, llevando su radio a la boca. Estaba comunicándose con el primer guardia. Cuando el primer guardia no respondiera, el segundo guardia daría la alarma. Kira tenía quizás 15 segundos. Lo rastreó con la mira. Se estaba moviendo hacia la posición del primer guardia, preocupado por la falta de respuesta. Caminaba rápidamente, arma lista. Entonces entró en un área abierta. 3 metros de terreno despejado entre dos formaciones rocosas. Kira disparó. La bala le alcanzó en el centro del pecho. Se tambaleó, intentó levantar su arma y se derrumbó. 2 caídos. Pero este guardia cayó en una posición expuesta. Los hombres en el refugio principal lo verían. Kira oyó gritos en ruso. El elemento sorpresa había desaparecido. A través de su mira, vio a Volkov reaccionar de inmediato. Agarró al capitán Ashford y lo arrastró detrás de la roca más grande. El guardia restante adoptó una posición defensiva, buscando la ubicación del tirador. Ahora sabían que alguien estaba allí, pero no sabían dónde. Y en estas condiciones, con esta visibilidad, ella todavía tenía una ventaja. Kira se reubicó. Se movió 20 metros hacia el este, usando la tormenta y el terreno para enmascarar su movimiento. Encontró una nueva posición de tiro en terreno elevado, dándole un ángulo diferente sobre el refugio. Su radio crepitó. Fantasma. Oímos disparos.
Informe de estado. Alfa. 2 hostiles caídos. 2 restantes, incluido Volkov, han pasado a la defensiva. El capitán está asegurado detrás de una cubierta dura. Me estoy reposicionando. Recibido. ¿Necesitas apoyo? Negativo. Tengo esto. Fantasma fuera. Desde su nuevo punto de observación, pudo ver al guardia restante. Era bueno, no se exponía. Usaba la cubierta de manera efectiva y se comunicaba con Volkov, que estaba en algún lugar más profundo del refugio. Kira necesitaba sacarlos. Recogió una roca y la lanzó a 40 metros a su izquierda. Chocó contra la piedra, creando un sonido que se propagó incluso a través del viento. El guardia reaccionó al instante, disparando 3 veces hacia el sonido. El fogonazo de su arma reveló su posición exacta. Kira apuntó y disparó en un movimiento suave. El guardia cayó. 3 abajo. 1 restante. Pero el último era Viktor Volkov, ex Spetsnaz, un hombre que había sobrevivido décadas de combate. No iba a cometer los mismos errores que sus hombres. Kira oyó su voz llamando en inglés con acento ruso. Francotirador estadounidense, muy impresionante. Mataste a 3 de mis hombres en Huracán. Esto es trabajo profesional. Ella no respondió. Estaba escaneando el refugio a través de su mira, buscando cualquier exposición, cualquier oportunidad. Sé que puedes oírme, continuó Volkov. Eres SEAL, ¿sí? Estás aquí por tu capitán. Respeto esto. Es honorable. Kira se reposicionó de nuevo, moviéndose a un lugar donde podía ver un ángulo diferente del refugio. Te hago una oferta, gritó Volkov. Te vas ahora. Dejo vivir a tu capitán. Te quedas. Lo mato. Es una elección simple. A través de un hueco en las rocas, Kira vislumbró movimiento. Volkov estaba cambiando de posición y tenía al capitán Ashford con él. Estaba usando al capitán como escudo humano. «Cuento hasta 10», gritó Volkov. «Si no te muestras, disparo a tu capitán. 1, 2, 3». La mente de Kira corrió. No pudo conseguir un tiro limpio. Volkov estaba demasiado bien protegido y mantenía al capitán Ashford entre él y cualquier posible posición de francotirador. 4, 5, 6. Necesitaba cambiar la ecuación, crear una nueva dinámica. 7, 8. Kira tomó una decisión. Activó su radio en un canal abierto que el equipo de Volkov podría interceptar. Habló lo suficientemente alto como para ser escuchada. «Volkov, aquí es equipo SEAL 5. Estás rodeado. Tenemos tu posición bloqueada. Ríndete ahora y podrías sobrevivir a esto». Volkov rió. El sonido se propagó a través de la tormenta. «Inteligente, pero no soy tonto. Si tuvieras un equipo completo ya habrías asaltado. Estás sola. Una persona muy hábil, pero sola». Él tenía razón, y lo sabía. 9. El dedo de Kira estaba en el gatillo, pero no tenía un disparo. La vida del capitán Ashford se medía en segundos. 10. Oyó el disparo. Una sola bala. Su corazón se detuvo. Pero entonces oyó la voz del capitán Ashford. Débil, pero clara. «Fallaste, bastardo ruso». Volkov no había disparado para matar. Había disparado para herir, para enfatizar su control de la situación. «La próxima vez no fallo», gritó Volkov. «Tienes 30 segundos. Muéstrate o él muere». Kira evaluó sus opciones. Podía revelar su posición, lo que probablemente la mataría, pero podría ganar tiempo para el capitán Ashford. Podía mantener la posición y esperar una oportunidad, lo que definitivamente resultaría en la ejecución del capitán.
o podía crear una distracción lo suficientemente grande como para obligar a Volkov a reaccionar. Cogió una de las granadas de fragmentación que Tommy O'Connor le había dado. El lanzamiento revelaría su posición, pero también obligaría a Volkov a moverse, y cuando se moviera, podría conseguir un disparo. Kira quitó el pasador y lanzó la granada en un arco alto. Voló a través de la lluvia y aterrizó a 30 metros del refugio, en el lado opuesto de su posición. La explosión fue ensordecedora incluso a través de la tormenta. Fragmentos de roca y escombros volaron en todas direcciones. Volkov reaccionó exactamente como ella había esperado. Asumió que la explosión significaba un asalto enemigo desde esa dirección. Cambió de posición para enfrentar la nueva amenaza, arrastrando al capitán Ashford con él. Por solo un momento, una ventana de 2 segundos, su cabeza estuvo expuesta. Kira disparó. La bala golpeó una roca a 6 pulgadas de la cabeza de Volkov, rociándolo con fragmentos. Había fallado. El viento había cambiado en el último instante, pero el casi fallo tuvo el efecto deseado. Volkov abandonó su posición, arrastrando al capitán Ashford más profundamente en el complejo del refugio, a un espacio donde Kira no tenía línea de visión. Ella lo había hecho retroceder, pero aún no podía llegar al capitán Ashford. La radio de Kira cobró vida. Fantasma, oímos explosión. Estado, Alfa, estoy en combate táctico con el hostil principal. El capitán está vivo, pero siendo usado como escudo. La situación es fluida. Espera. Fantasma, ¿necesitas apoyo? Podemos empezar a movernos hacia tu posición. Ella lo consideró, pero el equipo SEAL 5 estaba al menos a 1 hora de distancia en estas condiciones. Quizás más. Y si Volkov había pedido refuerzos, podrían llegar primero. Negativo, Alfa. Mantén la posición. Puedo manejar esto. Pero incluso mientras lo decía, Kira escuchó algo que lo cambió todo. A través de la tormenta, apenas audible, escuchó el sonido de vehículos. Múltiples motores. Estaban distantes, quizás a 2 kilómetros de distancia, pero se acercaban. Volkov también los escuchó. Gritó con renovada confianza. ¿Oyes? Mis refuerzos llegan. 6 hombres más. Quizás me mates, sí, muy posible, pero entonces 6 más te matarán a ti y a tu capitán. No hay victoria para ti. Kira revisó su munición. Le quedaban 21 balas en su rifle, 2 granadas, su arma de mano con 2 cargadores. 6 combatientes entrenados más harían esta situación imposible, a menos que actuara ahora. Ella se movió de nuevo, esta vez abriéndose camino hacia el acceso sur del refugio. Era el camino largo, pero la pondría en una posición donde podría ver la parte más profunda del refugio donde Volkov se escondía. El movimiento tomó minutos preciosos. El sonido de los vehículos se hizo más fuerte. Estaban quizás a 1 kilómetro de distancia ahora. Kira alcanzó su nueva posición y miró a través de su mira. Todavía no podía ver a Volkov claramente, pero podía ver al capitán Ashford. Estaba apoyado contra una pared de roca, apenas consciente. Su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo grotesco. La sangre empapaba su uniforme en múltiples lugares. Necesitaba alcanzarlo, pero entre ella y el capitán había 50 metros de terreno abierto que Volkov habría cubierto. Los vehículos estaban cerca ahora, quizás a 500 metros. Podía ver faros a través de la lluvia, rebotando mientras navegaban por el terreno accidentado. Kira tomó una decisión que a cualquier otro le habría parecido una locura. Iba a entrar, no con la precisión cuidadosa de una francotiradora, no con paciencia táctica, sino con velocidad y agresión,
y la absoluta negativa a dejar al capitán Ashford atrás. Se echó el rifle a la espalda y sacó su arma de mano. Sacó su segunda granada y la armó, y luego corrió hacia el refugio a toda velocidad. La carrera de 45 metros a través del huracán fue la más larga de su vida. El viento intentó derribarla. La lluvia la cegó. El terreno irregular amenazaba con torcerle el tobillo con cada paso. Volkov la vio venir. Lo oyó gritar sorprendido. Lo vio levantar su arma. Lanzó la granada hacia su posición y se zambulló detrás de una roca. La explosión sacudió todo el refugio. Escombros llovieron. Polvo y humo se mezclaron con la lluvia. Kira se levantó disparando. 3 balas hacia donde había estado Volkov. Luego se movió de nuevo, saltando de una cobertura a otra, acortando la distancia. Oyó el arma de Volkov disparando. Oyó balas impactar la piedra a su alrededor. Pero siguió moviéndose, siguió presionando, siguió atacando. Alcanzó la entrada del refugio y se lanzó al interior, arma en alto, buscando objetivos. El capitán Ashford estaba allí, exactamente donde lo había visto. Pero Volkov se había ido, se había retirado más profundamente en la formación rocosa. ¿Fantasma? La voz del capitán era débil. ¿Eres tú? Sí, señor. Te voy a sacar de aquí. Volkov. Él todavía... Lo sé, señor. Quédese callado. Guarde sus fuerzas. Kira evaluó rápidamente sus heridas. Fractura tibial compuesta, tal como había pensado. Heridas de metralla en el hombro y el costado. Pérdida de sangre significativa. Estaba en mal estado. Sacó el botiquín médico de campaña y se puso a trabajar. Vendajes de presión en las heridas sangrantes. Férula para la pierna rota usando materiales de su mochila. Inyección de morfina para controlar el dolor. «Doc», balbuceó el capitán Ashford. «Eres un buen Doc». «No soy Doc, señor. Soy fantasma. Soy francotiradora. Pero voy a curarte de todos modos». Mientras trabajaba, mantuvo su pistola al alcance y su atención en los recovecos más profundos del refugio. Volkov estaba allí atrás en algún lugar, herido, quizás, definitivamente enojado, y sus refuerzos llegarían en minutos. Ella activó su radio. «Alfa, he asegurado al capitán Ashford. Está vivo, pero crítico. Le estoy administrando primeros auxilios ahora». La voz del contramaestre mayor Callahan regresó con un alivio apenas disimulado. «Fantasma, eso es un trabajo excepcional. ¿Cuál es tu situación?» El hostil principal sigue activo, pero se retiró al refugio. 6 hostiles adicionales en camino en vehículo. Ita aproximadamente 3 minutos. Necesito guía de extracción inmediata. Espera. Kira continuó trabajando en las heridas del capitán Ashford. Podía oír a Volkov moverse en la oscuridad. Podía oírlo hablar ruso por su radio, probablemente actualizando a sus refuerzos. El vehículo se detuvo en algún lugar cercano. Ella oyó abrirse puertas, voces llamando en ruso. «Alfa, están aquí. Necesito esa guía». «Fantasma, nos estamos moviendo a tu posición, pero estamos al menos a 45 minutos. ¿Puedes evadirte y esconderte hasta que lleguemos?» Kira miró al capitán Ashford. Apenas estaba consciente. No había forma de que pudiera moverlo lo suficientemente rápido como para evadir a 6 nuevos combatientes. «Negativo, Alfa. El capitán no puede ser movido lo suficientemente rápido. Seríamos superados en minutos». Otra pausa. «Entonces necesitas mantener esa posición. Fantasma, defiende en tu lugar. Vamos tan rápido como podemos». «Recibido, Alfa. Defendiendo en su lugar». Fantasma fuera. Los ojos del capitán Ashford se enfocaron en ella. «Fantasma, tienes que irte».
Sal mientras puedas. No va a suceder, señor. Esa es una orden. Respetuosamente, señor, estoy rechazando esa orden. Tal como usted nos enseñó, a veces los requisitos de la misión anulan la cadena de mando. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Nunca pensé que mis propias lecciones serían usadas en mi contra. Sí, señor. Ahora quédese callado. Necesito concentrarme. Kira se movió a la entrada del refugio y evaluó la situación táctica. Tenía munición limitada. 6 hostiles entrantes más Volkov. El capitán Ashford estaba inmóvil. Los refuerzos estaban a 45 minutos. Los números no sumaban a la supervivencia, pero los números nunca habían detenido a su padre, y no la detendrían a ella. Revisó su rifle. 21 balas, que cada una cuente. Escuchó las voces acercarse. Se estaban organizando, probablemente recibiendo una información de Volkov sobre a qué se enfrentaban. Una francotiradora que había matado a 3 de sus camaradas y se negaba a rendirse. Estarían enojados. Serían cautelosos. Vendrían con fuerza. Kira se instaló en una posición defensiva desde donde podía cubrir los acercamientos más probables. Controló su respiración. Pensó en su padre. Tienes que salir, susurró, pero no tienes que volver. Luego esperó a que vinieran. La primera figura apareció en la entrada del refugio. Kira disparó 2 veces. La figura cayó. 4 abajo. 6 por ir. La noche estaba a punto de volverse muy larga. La entrada del refugio estalló en disparos. Las balas rebotaron en la piedra, llenando el espacio confinado con el grito de metal fragmentado y el olor acre de la pólvora. Kira se apretó contra la pared de roca, haciendo su cuerpo lo más pequeño posible mientras mantenía su línea de visión en los accesos. Acababa de matar al 4.º hombre. 6 permanecían, incluido Víctor Volkov. El fuego entrante era disciplinado, coordinado. No eran disparos de pánico de combatientes no entrenados. Eran ráfagas controladas diseñadas para suprimir su posición mientras otros elementos maniobraban. Tácticas militares. Ejecución profesional. Kira contó las armas por sus firmas de sonido. Al menos 3 rifles tipo AK. Un calibre más pesado. Probablemente un rifle de tirador designado. Número desconocido de armas de mano. Estaban preparando un asalto adecuado. El capitán Ashford yacía detrás de ella, apoyado contra la pared del refugio. La morfina le había quitado el filo al dolor, pero aún se estaba desvaneciendo. Su respiración era superficial. Su piel estaba pálida, incluso en la tenue luz. La sangre continuaba filtrándose a través de los vendajes de presión, a pesar de los mejores esfuerzos de Kira. Necesitaba un hospital, lo necesitaba hace horas. Pero primero, necesitaban sobrevivir los próximos 20 minutos. El tiroteo cesó. Kira aprovechó el momento de silencio para recargar su rifle con un cargador nuevo. 19 balas restantes en su cargador actual. 2 cargadores completos más en su chaleco. 47 balas en total entre la supervivencia y la muerte. Una voz llamó desde más allá de la entrada del refugio. Inglés con acento ruso. No la voz de Volkov, alguien nuevo. Mujer americana, luchas bien, mataste a 4 de nuestros hombres. Esto es impresionante, pero debes saber que no puedes ganar. Somos 6, tú eres 1. Y tienes hombres heridos que no pueden correr. Estas matemáticas son simples. Kira no respondió. Estaba escaneando el refugio, buscando ventajas defensivas adicionales. La formación rocosa tenía múltiples pequeñas aberturas por donde entraban el agua y el viento. La mayoría eran demasiado pequeñas para que una persona pasara,
pero creaban ángulos por donde el fuego entrante podía penetrar. Necesitaba reubicar al capitán Ashford a una posición más protegida. La voz continuó. No deseamos matarte. Eres valiosa, francotiradora de las Fuerzas Especiales estadounidenses que es mujer. Esto es raro. Tienes valor de inteligencia. Ríndete ahora. Tú y tu capitán ambos viven. Nos pagan. Todos ganan. Kira se movió a la posición del capitán Ashford, manteniéndose agachada. Agarró su chaleco táctico y comenzó a arrastrarlo más profundamente en el refugio, hacia un recodo más defendible. Fantasma, balbuceó el capitán. Déjame. ¡Sal! No, señor, ya hemos pasado por esto. Esa es una orden directa. Lo escuché la primera vez, señor. Sigo declinando. Lo colocó en el recodo, que solo tenía un ángulo de aproximación. No era bueno, pero mejor. La voz de afuera se volvió más dura. Te damos 30 segundos para decidir. Tira tus armas y sal con las manos visibles, o asaltamos con toda la fuerza. Morirás. Tu capitán morirá. 30 segundos. Elige. La mano del capitán Ashford le agarró el brazo débilmente. Kira, escúchame. De todos modos me estoy muriendo. Pérdida de sangre. Heridas internas. No voy a salir de aquí. Pero tú sí puedes. Eres rápida. Conoces este terreno. Usa la tormenta. Desaparece como siempre haces. Por eso te llaman fantasma. Ella lo miró a los ojos. Señor, mi padre no me crió para dejar a la gente atrás. Y usted no me entrenó para rendirme cuando las cosas se ponen difíciles. Así que con todo respeto, me quedo. Maldita sea, Donovan. Eso no es valentía. Eso es estupidez. Quizás, pero es mi elección. Revisó su rifle. Además, aún no he terminado de luchar. ¡20 segundos! Gritó la voz. Kira activó su radio. Alfa, aquí es fantasma. Los hostiles se están preparando para asaltar mi posición. Estoy atrincherada con el capitán Ashford en una posición defensiva. Solicito una actualización inmediata de su ETA. El contramaestre Mayor Callahan respondió al instante. Fantasma, estamos aproximadamente a 35 minutos de tu posición. ¿Puedes aguantar tanto tiempo? Tendré que hacerlo, contramaestre mayor. Fantasma, si la situación se vuelve insostenible, estás autorizada a rendirte. Negociaremos tu liberación. No malgastes tu vida. Kira pensó en eso por un momento. Rendirse. Vivir como prisionera. Ver morir al capitán Ashford. Eventualmente ser rescatada o intercambiada o simplemente desaparecer. O luchar. Hacerlos pagar por cada metro. Darle tiempo a su equipo para llegar. Quizás, de alguna manera, sobrevivir. Negativo, Alfa. No me rindo. Fantasma fuera. 10 segundos. La voz gritaba ahora. Esta es la advertencia final. Kira se acomodó en su posición de tiro. Tenía líneas de visión claras sobre el acercamiento principal. Visibilidad limitada sobre los acercamientos secundarios. Pero esos eran terrenos más difíciles. Probablemente la golpearían desde la entrada principal primero. Tácticas estándar. 5 segundos. Controló su respiración, redujo su ritmo cardíaco, se quedó quieta. El tiempo ha terminado. Asalto, asalto, asalto. El ataque llegó desde 3 direcciones simultáneamente. 2 hombres irrumpieron por la entrada principal, disparando mientras se movían. Uno vino por la brecha este en las rocas, moviéndose rápido y bajo. La coordinación era perfecta. Lo habían hecho antes. Kira atacó la entrada principal primero. 2 disparos rápidos.
El atacante principal cayó con una bala en la garganta. El segundo atacante se zambulló en busca de cobertura, devolviendo el fuego. Ella giró hacia el acceso este. El combatiente allí estaba casi a través de la brecha. Disparó 3 veces. El primer disparo falló. El segundo le alcanzó en el hombro, haciéndolo girar. El tercero le dio en el centro del cuerpo. Cayó. 5 caídos, 5 por ir. Pero el segundo hombre en la entrada principal ahora estaba disparando fuego de supresión, mientras otro combatiente avanzaba a saltos. Tácticas clásicas de fuego y movimiento. Kira no podía atacar al combatiente que avanzaba a saltos sin exponerse al fuego de supresión. Estaba inmovilizada. El combatiente que avanzaba a saltos llegó a la entrada y lanzó algo. Kira lo reconoció al instante. Granada aturdidora. Apretó los ojos y abrió la boca, tratando de mitigar los efectos. La granada detonó con un sonido como el fin del mundo. Incluso con los ojos cerrados, el destello fue cegador. La onda de choque se sintió como ser golpeada en la cabeza con un martillo. Le zumbaban los oídos. Su visión nadaba. Su equilibrio se había ido. Oyó pasos de botas entrando en el refugio. Múltiples atacantes estaban llegando. El entrenamiento tomó el control. Incluso desorientada, incluso medio ciega, levantó su rifle y disparó hacia el sonido. Una bala. 2. 3. Oyó un grito, un cuerpo golpeando el suelo. Había golpeado a alguien, pero había más. Ahora estaban dentro de su perímetro defensivo, a corta distancia, el rango donde su rifle de francotirador se convertía en una desventaja en lugar de un activo. Una figura se cernió en la oscuridad. Kira blandió su rifle como un garrote, conectó con algo, oyó un gruñido. Luego alguien agarró su rifle e intentó arrancárselo. Ella lo soltó y pasó a su arma de mano. La desenvainó y disparó en un solo movimiento. La figura cayó. 6 caídos, 4 por ir. Su audición estaba regresando. Pudo oír al capitán Ashford gritar algo. No pudo distinguir las palabras por el zumbido en sus oídos. Otro atacante vino de su izquierda. Ella giró y disparó. Falló. Disparó de nuevo. Le dio en la pierna. Cayó gritando. 7 caídos, 3 por ir. Pero su corredera se bloqueó. Cargador vacío y antes de que pudiera recargar, alguien la golpeó por detrás. El impacto la derribó al suelo. Su pistola se deslizó por el suelo de piedra. Un peso aterrizó en su espalda. Manos agarraron sus brazos, tratando de inmovilizarlos. Ella se retorció, usando su tamaño y flexibilidad para liberarse parcialmente. Clavó su codo hacia atrás en algo suave. Sintió que el agarre se aflojaba. Rodó, creó espacio, y su mano encontró su cuchillo. El kabar se desprendió de su funda con un susurro de acero sobre Kydex. El atacante volvió a atacarla. Ella vio su cara en un destello de relámpago. Joven, quizás 25. Determinado. Él agarró su mano del cuchillo. Ella le dejó pensar que tenía el control, luego giró, usando su impulso contra él. La hoja encontró su muslo interno. La arteria femoral se abrió. Él retrocedió tambaleándose, ya muriendo. 8 caídos, 2 por ir, más Volkov, donde quiera que estuviera. Kira buscó su pistola, la encontró y cargó un cargador fresco. Sus manos temblaban. Adrenalina y agotamiento y los efectos persistentes de la granada aturdidora. El refugio se había quedado en silencio. Los 2 atacantes restantes estaban reevaluando. Habían entrado esperando abrumar a una sola defensora. En cambio, habían perdido a 3 hombres más en menos de 60 segundos. Kira regresó a la posición del capitán Ashford.
Él la miraba con los ojos muy abiertos. ¿Tú cómo hiciste? Entrenamiento SEAL, señor, y mucha ira. Ella revisó sus vendajes. Aún supuraba sangre, pero no peor. Quédese aquí. Quédese en silencio. ¿A dónde? ¿A dónde vas? A terminar esto. Ella se movió hacia la entrada del refugio, cada sentido agudizado. Dos atacantes restantes, más Volkov. ¿Pero dónde estaban? Su radio crepitó. La voz del contramaestre mayor Callahan. Fantasma, oímos disparos sostenidos. Informe de estado. Ella susurró al micrófono. Alfa, he enfrentado y eliminado a múltiples hostiles. Estimo que quedan 2 o 3, aún manteniendo la posición con el capitán Ashford. Jesucristo, fantasma, aguanta, vamos tan rápido como podemos. Recibido Alfa. Fantasma fuera. Un sonido, desde más profundo en el refugio, el arrastre de botas sobre piedra. Kira se movió hacia él, pistola en alto, dedo en el gatillo. El refugio se ramificaba en 3 cámaras separadas. El sonido había venido de la cámara central. Ella se acercó con cuidado, usando cada pieza de cobertura, revisando esquinas. La cámara estaba vacía. No, no vacía. Había sangre en el suelo, un rastro que conducía más profundo. Alguien herido se había retirado por aquí. Ella siguió el rastro de sangre a un pasaje estrecho. El pasaje se abrió a una cámara más grande, y allí, en la tenue luz que se filtraba por las grietas en la roca, encontró a Viktor Volkov. Estaba sentado con la espalda contra la pared. La sangre empapaba su lado izquierdo. Una de sus balas debió haberlo alcanzado durante el asalto. Su arma yacía en el suelo, a 3 metros de distancia, fuera de su alcance. Pero él estaba sonriendo. Impresionante, dijo, con su acento ruso. Muy impresionante. Mataste a 8 de mis hombres. Eres una mujer pequeña, pero luchas como un escuadrón entero. Kira mantuvo su pistola apuntada hacia él. ¿Dónde están los otros 2? Corren. Cuando te ven matar a Dmitri y Pavel en la oscuridad, deciden que esto no vale el dinero. Hombres inteligentes. Él tosió y apareció sangre en sus labios. No soy tan inteligente. Me quedo. ¿Por qué? ¿Orgullo profesional? Él gesticuló débilmente hacia su herida. Y creo que no puedo correr lejos con esto. Así que espero. Me encuentro con el fantasma que mató a mis hombres. Kira se acercó, manteniendo su pistola firme. Pateó su arma más lejos. Volkov rió, luego hizo una mueca de dolor. Cuidado, profesional hasta el final. Respeto esto. Él estudió su rostro. ¿Tu padre? ¿Era soldado? Nadador de rescate de la Guardia Costera. Murió salvando gente en un huracán. Volkov asintió lentamente. Esto explica mucho. Vienes de familia de guerreros. Esto está en tu sangre. Él tosió de nuevo. Yo también soy de familia de guerreros. Armada soviética. Luego Spetsnaz, 30 años de guerra. Y muero en las montañas americanas, disparado por una chica que pesa 56 kilos. Su respiración se volvía laboriosa. Kira podía oír líquido en sus pulmones. Él tenía razón sobre el pulmón perforado. No le quedaba mucho. Volkov, ¿por qué estabas aquí? ¿Cuál era la misión? Nos contrataron. Dinero de... No importa ahora quién nos contrató. Íbamos a tomar personal militar americano durante la tormenta. Usarlo como palanca. Trabajo simple, buen dinero. Él rió, y la sangre brotó de su boca. No esperábamos un fantasma en el huracán. Sus ojos comenzaron a perder el enfoque. Kira bajó ligeramente su pistola. Una cosa más, dijo Volkov en voz baja. Hay en mi bolsillo
una foto de mi hija. ¿Podrás? ¿Te asegurarás de que la reciba? Ella está en Moscú. Pero no terminó. Su cabeza cayó hacia adelante. El aliento abandonó su cuerpo en un largo y sibilante suspiro. Víctor Volkov estaba muerto. Kira se quedó allí por un momento, mirando al hombre que había matado. Nunca lo había conocido antes de hoy. No conocía su historia más allá de los archivos de inteligencia. Pero él había sido un profesional, un padre, un hombre que había tomado decisiones que lo llevaron a este momento. Metió la mano en su bolsillo y encontró la foto. Una mujer joven, quizás de 20 años, de pie frente a un monumento de Moscú, sonriendo. Kira se guardó la foto en el bolsillo. Se aseguraría de que llegara a su destino. Ella activó su radio. Alfa, aquí es Fantasma. El hostil principal está muerto. Cuento 8 Kia enemigos. 2 huyeron del área. Regreso a la posición del capitán Ashford ahora. Recibido, Fantasma. Excelente trabajo. Estamos a 20 minutos de tu posición. Aguanten. 20 minutos. Habían pasado por el infierno, pero solo necesitaban aguantar 20 minutos más. Kira regresó al recodo donde había dejado al capitán Ashford. Él seguía consciente, pero apenas. ¿Tú? ¿Tú lo atrapaste? Sí, señor. Se acabó. La amenaza está neutralizada. Eso está bien. Sus ojos se enfocaron en su rostro. Fantasma. Kira, lo que hiciste esta noche, salir aquí, encontrarme, luchando contra 8 hombres armados tú sola. Eso es lo más extraordinario que he presenciado en 23 años de servicio militar. Señor, solo estaba haciendo mi trabajo. No estabas haciendo lo imposible. Y tuviste éxito porque te negaste a aceptar la derrota. Él le apretó la mano débilmente. Cuando volvamos te recomendaré para la Cruz de la Marina, y me aseguraré de que cada persona que dudó de ti sepa exactamente lo que lograste. Señor, no tiene que hacerlo. Sí, lo hago, porque lo que pasó esta noche cambia las cosas. No solo salvaste mi vida, probaste algo que necesitaba ser probado. Que los mejores operadores no son siempre los que cumplen con el perfil o encajan en el molde tradicional. A veces son los profesionales tranquilos que hacen lo imposible cuando todos los demás se han rendido. Kira sintió algo en su pecho apretarse. Gracias, Señor. Gracias, Fantasma, por no dejarme atrás. Se sentaron en silencio por un rato, escuchando la tormenta. Estaba debilitándose. El viento había bajado de categoría 4 a categoría 2. Lo peor había pasado. Justo como todo lo demás, pensó Kira, lo peor siempre pasa eventualmente. Solo tienes que sobrevivir lo suficiente. 17 minutos después, oyó voces fuera del refugio. Voces americanas. Voces SEAL. Fantasma. Capitán Ashford. Reporten su posición. Kira gritó de vuelta. Aquí adentro. Estamos en la cámara trasera. Amistoso saliendo. Ella ayudó al capitán Ashford a ponerse de pie, soportando la mayor parte de su peso. Juntos se abrieron camino hacia la entrada del refugio. La primera persona en cruzar la entrada fue el contramaestre Mayor Callahan. Su rostro mostraba una mezcla de alivio e incredulidad cuando los vio. Jesucristo, ambos están vivos. Sí, contramaestre Mayor. Misión cumplida. Detrás de Callahan vino el contramaestre Mayor Lindgren. Se detuvo en seco cuando vio los cuerpos esparcidos por todo el refugio. 8 hombres muertos, la evidencia de una batalla que debería haber sido imposible. Donovan, dijo en voz baja, ¿qué diablos pasó? Completé mi misión, contramaestre mayor. Eso fue lo que pasó.
Doc Sullivan se adelantó para encargarse del cuidado del capitán Ashford. Rápidamente evaluó la condición del capitán y comenzó a llamar al helicóptero de evacuación médica que ahora podía volar en las debilitadas condiciones de la tormenta. Tommy O'Connor caminó por el refugio, revisando los cuerpos, asegurando las armas. Fantasma, ¿hiciste todo esto tú sola? Sí. Joder. El contramaestre mayor Callahan apartó a Kira mientras el equipo trabajaba. Fantasma, necesito que me expliques exactamente lo que pasó, desde el momento en que saliste de nuestro refugio hasta ahora. Kira le dio un informe conciso después de la acción. El rastreo, la observación, la decisión de entablar combate, el tiroteo, el asalto a su posición, el combate cuerpo a cuerpo, la muerte de Volkov. Callahan escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, se quedó en silencio por un largo momento. Oficial de segunda clase Donovan desobedeció órdenes directas. Sí, contramaestre mayor, lo hice. Usted enfrentó a una fuerza numéricamente superior contra instrucciones explícitas de retirarse. Sí, contramaestre mayor. Usted llevó a cabo un asalto en solitario a una posición fortificada sin respaldo y sin apoyo. Sí, contramaestre mayor. Y de alguna manera logró eliminar a 8 combatientes enemigos, salvar la vida del capitán Ashford y sobrevivir con solo heridas menores. Kira se miró a sí misma. Su uniforme estaba rasgado y ensangrentado. Sus manos estaban en carne viva por los rasguños. Su cara estaba magullada por el combate cuerpo a cuerpo. Menores podría ser generoso contra maestre mayor. Callahan sacudió lentamente la cabeza. Fantasma, lo que hiciste esta noche fue la operación táctica más brillante que he presenciado, o la más imprudente. Aún no he decidido cuál. ¿Puede ser ambas, contramaestre mayor? Un fantasma de sonrisa tocó su rostro. Sí, creo que sí. Él puso una mano en su hombro. Salvaste su vida. Estaba muerto si no hubieras hecho lo que hiciste. Así que, aunque probablemente debería sancionarte por desobedecer órdenes, creo que en su lugar voy a recomendarte para la más alta condecoración de valor que esta nación puede otorgar. Contramaestre mayor, yo solo... No digas que solo estabas haciendo tu trabajo. Fuiste tan lejos más allá del deber que el deber es un punto en el horizonte detrás de ti. Él miró los cuerpos a su alrededor. Tienes 26 años. Has sido SEAL por 3 años y acabas de lograr algo que será estudiado en cursos de operaciones especiales durante los próximos 50 años. El contramaestre mayor Lindgren se acercó a ellos. Su rostro era difícil de leer. Donovan, te debo una disculpa. Contramaestre mayor, no lo hace. Sí, lo hago. Te dije que esto era un suicidio. Te dije que morirías allí afuera por nada. Cuestioné tus habilidades, tu juicio, tu derecho a estar en este equipo. Él tomó un respiro. Estaba equivocado, sobre todo. Kira lo miró a los ojos. Contramaestre mayor, usted tenía preocupaciones tácticas legítimas. Los números no apoyaban el éxito. En papel, esta misión era imposible, pero lo hiciste de todos modos. Sí, contramaestre mayor. Ella pensó en eso. ¿Cómo lo había hecho? Las habilidades que su padre le enseñó, el entrenamiento que la Marina le proporcionó, la determinación que venía de negarse a dejar a la gente atrás, la ira que la alimentaba cuando la gente le decía que no era lo suficientemente buena. No pensé en los números, contramaestre mayor. Solo pensé en la misión. Llegar al capitán Ashford. Mantenerlo vivo. Mantener la posición hasta que llegara la ayuda. Un paso a la vez. Un disparo a la vez. Una decisión a la vez. Lindgren asintió lentamente.
De este momento en adelante, Donovan, tienes todo mi respeto y toda mi confianza. Y si alguien en cualquier equipo alguna vez cuestiona si perteneces, me responderán a mí. No eres solo una SEAL, eres el tipo de SEAL contra el que el resto de nosotros nos medimos. El helicóptero llegó 45 minutos después. La tormenta se había debilitado lo suficiente para operaciones de vuelo seguras. Doc Sullivan tenía al capitán Ashford estabilizado y listo para el transporte. Mientras subían al capitán al helicóptero, él agarró la mano de Kira una vez más. Fantasma, gracias por todo. Solo siguiendo su ejemplo, señor. Usted nos enseñó a nunca dejar a nadie atrás. Yo te enseñé tácticas y procedimientos. Pero lo que hiciste esta noche, eso vino de otro lugar. Eso vino de quien eres. Él sonrió débilmente. Tu padre estaría orgulloso. El helicóptero despegó hacia la tormenta que se disipaba. Kira lo vio desaparecer entre las nubes, llevando al capitán Ashford a la atención médica que le salvaría la vida. La caminata de regreso a la base tomó 4 horas a través de las secuelas del huracán. Árboles caídos en cada camino, arroyos crecidos hasta convertirse en ríos, lodo y escombros por todas partes. Pero el equipo se movió junto, y por primera vez, Kira sintió que era verdaderamente parte de ese equipo, no la forastera, no la que tenía que probarse constantemente, solo otra SEAL que había hecho su trabajo. Cuando finalmente llegaron al centro de operaciones, la noticia de lo sucedido ya se había extendido. El personal detuvo lo que estaba haciendo para ver entrar al equipo SEAL 5, para ver a la joven que había entrado en un huracán categoría 4 y había regresado con su capitán. Las sesiones informativas duraron horas. Los oficiales de inteligencia querían cada detalle sobre Viktor Volkov y su operación. El mando quería entender las decisiones tácticas. El personal médico necesitaba examinar las heridas de Kira. A pesar de todo, Kira se mantuvo tranquila y profesional. Respondió a cada pregunta. Les explicó cada punto de decisión. Les mostró en mapas exactamente dónde había sucedido todo. Pero cuando finalmente la dejaron ir, cuando finalmente llegó a sus aposentos, se sentó en su litera y por primera vez en 12 horas se permitió sentir el peso de lo que había sucedido. Había matado a 8 hombres. Los había visto morir. Había quitado vidas en un combate cuerpo a cuerpo brutal y personal. Sacó la insignia de nadador de rescate de su padre y la sostuvo en sus manos. Susurró, lo hice, lo traje a casa, justo como me enseñaste. Pensó que lloraría, pensó que la liberación emocional vendría en lágrimas, pero en cambio sintió algo más, una certeza tranquila, un conocimiento profundo de que había hecho lo que debía hacerse, de que había honrado la memoria de su padre de la manera más significativa posible. Se había negado a dejar a alguien atrás, había caminado hacia el infierno y los había traído a casa, y había demostrado, sin lugar a dudas, que ella pertenecía. 3 días después, el capitán Nathaniel Ashford fue ascendido de condición crítica a estable. El médico dijo que se recuperaría por completo. La fractura compuesta estaba sanando. La pérdida de sangre había sido repuesta. Volvería a caminar. Volvería a liderar. Y su primera petición, cuando recuperó la plena conciencia, fue ver a la oficial de primera clase Kira Donovan. Cuando Kira entró en su habitación de hospital, él estaba sentado en la cama, con la pierna escayolada, el hombro vendado, pero sus ojos claros y enfocados. Fantasma, siéntate. Ella se sentó en la silla junto a su cama. He pasado los últimos 3 días pensando en lo que pasó en esas montañas, dijo él.
Elegiste ser el tipo de SEAL que no se rinde, y esa elección salvó mi vida. Ashford se inclinó ligeramente hacia adelante. Hablé con el contramaestre mayor Callahan. Estás siendo recomendada para la Cruz de la Marina. ¿Entiendes lo que eso representa? Es un gran honor, señor. Es la segunda condecoración más alta por valor en el ejército de los Estados Unidos. Se otorga por heroísmo extraordinario en combate, y en tu caso es completamente merecida. Él sonrió. Pero quiero que entiendas algo, fantasma. Esta medalla no se trata solo de lo que hiciste en esas montañas. Se trata de lo que representas. Representas el futuro de la Guerra Especial Naval. Representas la evolución de lo que significa ser un guerrero. Kira sintió el peso de esas palabras. Señor, no hice esto para hacer una declaración. Lo hice para salvar su vida. Lo sé, eso es lo que lo hace significativo. No estabas tratando de probar nada. Solo estabas haciendo tu trabajo al más alto nivel posible. Le extendió la mano. Gracias, fantasma, por traerme a casa. Ella le estrechó la mano. Cuando quiera, señor. 4 meses después, Kira estaba de pie en uniforme de gala en la base anfibio naval Coronado. La ceremonia fue formal, oficial, a la que asistieron altos mandos de todo el Comando de Guerra Naval Especial. La cita fue leída en voz alta. Por heroísmo extraordinario y gallardía conspicua en acción contra un enemigo armado, mientras servía con el equipo SEAL 5 durante operaciones de combate en las montañas Blue Ridge, la oficial de segunda clase Donovan demostró coraje excepcional, competencia táctica y dedicación inquebrantable a sus compañeros de equipo bajo las condiciones más adversas imaginables. La Cruz de la Marina fue prendida en su uniforme por el propio secretario de la Marina. Su madre estaba en la audiencia, con lágrimas corriendo por su rostro, sosteniendo la medalla de la Guardia Costera de su difunto esposo. El equipo SEAL 5 estaba en formación. Todos los miembros presentes para presenciar cómo uno de los suyos recibía el reconocimiento de la nación. Y el contramaestre mayor, Marcus Lindgren, quien una vez había cuestionado si ella pertenecía, se mantuvo en posición de firmes con orgullo escrito en su rostro. Después de la ceremonia, después de las fotos oficiales y los apretones de manos y las felicitaciones, Kira encontró un momento de tranquilidad a solas. Caminó hacia la playa, todavía con su uniforme de gala, y miró el océano Pacífico. Sacó la insignia de nadador de rescate de su padre y la sostuvo en alto para que le diera la luz del sol. «Lo hicimos, papá», dijo en voz baja. «Lo trajimos a casa». El viento se llevó sus palabras. Las olas continuaron su ritmo eterno. Y Kira Donovan, el fantasma que caminó por el infierno, se quedó allí sintiendo algo que no había sentido en los 14 años desde que su padre murió. Había honrado su memoria, se había demostrado a sí misma, había salvado la vida cuando todos decían que era imposible, y lo había hecho no siendo la más grande o la más fuerte, sino siendo exactamente quien era. Una hija que aprendió de su padre, una estudiante que aprendió de sus maestros, una SEAL que se negó a rendirse. 6 meses después, Kara fue ascendida a contramaestre mayor a los 27 años, la CPO femenina más joven en la historia de los SEAL. Fue asignada para desarrollar la doctrina avanzada de operaciones meteorológicas para la Guerra Especial Naval. Sus técnicas para operar en condiciones ambientales extremas se convirtieron en entrenamiento obligatorio para todos los candidatos a SEAL. El capitán Nathaniel Ashford regresó al servicio completo y la recomendó personalmente para la selección del equipo SEAL 6. El contramaestre mayor Marcus Lindgren se convirtió en su defensor más vocal, asesorando a operadoras femeninas con Kira
como su ejemplo de lo que era posible. Y la historia del fantasma que entró en un huracán de categoría 4 y regresó con su capitán se convirtió en leyenda. Una historia contada a los nuevos candidatos a SEAL, un recordatorio de que lo imposible es solo otro desafío esperando ser superado. Pero para Kira, lo más importante no eran las medallas, ni el reconocimiento, ni el avance profesional. Era el conocimiento de que cuando más importaba, cuando todo estaba en juego, ella había tomado la decisión correcta. Había salido cuando todos decían que era imposible y había regresado. Justo como su padre le enseñó,